Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Montse La Vega y soy la fundadora de Fotografía e-commerce y la directora de innovación del grupo Win Group. Y hace ya unas cuantas semanas que no me he pasado por aquí a grabar para hablar también con vosotros, ¿no? De una forma un poco más indirecta. Y los meses estos de final de año siempre, las semanas de final de año siempre son muy entretenidas de trabajo y no he sido capaz. Pero, la espera ha merecido, porque hoy traigo a un súper invitado que es Sergio Rico. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, buenos días, Monse. Muy bien, muchas gracias por Eres, invitarme. nada, el placer es mío. Eres básicamente el Head of E-Commerce de las marcas Class, Kinney, Banac. Y nos conocimos, ¿dónde nos conocimos? En los premios de Marketing for E-Commerce, que Justo. recibisteis el premio, si no me equivoco, de mejor Mejor eh, Trending eh, e-commerce. por Atlas. innovación, Eso es. básicamente, ¿no? Pues los méritos que habéis hecho a nivel de innovación internamente, os ganasteis ese premio de Rocky. Y ahí ya me acuerdo en el discurso que disteis ahí en el premio, hablabais de las cositas que habéis hecho, parte era con IA, y obviamente pues mis orejas hicieron plim y despertó mucho mi interés. Dentro de que ya hace tiempo os pongo como ejemplo en algunas clases que doy de, que esto no lo sabes, hoy te lo cuento ya con el micro entre medias. Doy unas clases en diferentes másters de comercio electrónico y suelo contar que la fotografía en contexto se entiende mucho más. Y tengo un pantallazo de un cabecero vuestro, de un cabecero a fondo blanco, y les digo, ¿qué es esto? Sin contexto, ¿qué es esto? Y al final es como un rectángulo, ¿no? Y poca gente más o menos se hace la idea de qué es eso. Pero cuando esa misma foto la enseño de unas que tenéis vosotros, del cabecero puesto en una habitación, la cosa cambia, ¿no? Y dices, vale, ahora lo acabo de entender, qué es el producto, dónde está y todo esto. Y es que yo, en mi caso, es pensar en Class y me viene directamente toda esa parte de fuerza visual, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante cuando sabía que estabais haciendo cositas con inteligencia artificial, el poder traeros y que nos contaseis de primera mano, ¿no? Así que el placer es mío que puedas estar aquí para contarnos a todos un poco cómo es por Sí, tal dentro cual, tal toda cual. esta parte. Al final es que toda la parte de imagen, sobre todo, en este caso la parte fotográfica, cuando estás vendiendo en e-commerce, que no tienes a una persona tampoco delante, un vendedor, por ejemplo, como estaría en tienda, que es capaz de argumentar o defender, es la primera imagen que se lleva o la primera visión que ve el cliente sobre el producto que tú estás presentando. Ya sabemos que al final, Eso es. como consumidores, solemos tender a no leer. Entonces, el 80% va a ser la imagen. En el caso, por ejemplo, que comentabas de clase, es gracioso, por eso lo que comentábamos antes off the record, estos test a veces que hacemos justamente con los cabeceros, y es que muchos de ellos, tú si te coges solamente el cabecero en fondo blanco, al final no sabes si es un cabecero, una tabla de planchar o qué es. ¿O qué es eso? O Claro, un marco de fotos, claro, que puede ser así de chiquitín incluso. eso es, eso es. Vale. Igualmente, por no empezar la casa por el tejado por mi parte, que a veces me encanta, preséntate, Sergio, porfa, para los que no te conozcan. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, pues yo soy Sergio Rico, actualmente soy el responsable, ¿vale?, de la parte de e-commerce y media del grupo K Global, que engloba las marcas de Class Home, Kenai Home y Banac. Anteriormente, pues venía también de Leroy Merlin, sobre todo llevando una parte más de growth. Y previamente, bueno, pues había estado también en consultoras, dando servicio pues, a empresas como Endesa, Mapfre, Repsol, CaixaBank, etcétera. Veo que siempre te has rodeado bien, entonces. Sí, 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 sí. Pero bueno, y nada, más recientemente, bueno, sobre todo enfocado también en la parte de inteligencia artificial, que es un ámbito que me encanta, bueno, pues decidí el año pasado también cursar un máster de inteligencia artificial en el MIT, que bueno, fue justo antes de que explotase todo esto de GPT, sobre todo de ChatGPT, pero bueno, parece que lo hice adrede, pero yo creo que fue justo estar en el momento adecuado. Qué bueno.
Bueno, de hecho le has podido sacar mucho provecho, ¿no? Que nos Sí, sí. contaste. Y cuéntanos un poco sobre la parte un poco más del grupo, más de la empresa, y por qué 3 marcas, qué diferencias tienen entre ellas. Ponnos un poco en contexto para que todo el mundo sepamos de qué estamos hablando aquí. Bueno, pues cada una de las marcas al final atacan a un nicho de mercado totalmente diferente, ¿vale? Por ejemplo, Banach, que es la marca más consolidada en el mercado, con más de 30 años y demás, va a un nicho de público mucho más adulto, ¿vale? Gente a partir de los 40 años más o menos, con un mueble muy natural, acabados en madera, ¿vale? Y sobre todo muy bien trabajado todo el diseño propio, mucha innovación. Luego, por ejemplo, Kenai es un público mucho más cosmopolita, más joven, es un tipo de mueble pues más nórdico, moderno, ¿vale? Japandi, que podríamos llamar ahora también. Y por último tenemos a Class, ¿vale? Que es la marca más joven, que nació hace apenas 2 años y que ataca a ese segmento de clientes en el que intentamos democratizar un poco la decoración o el mobiliario. Sobre todo porque al final es un tipo de mueble con una buena calidad o una buena relación calidad-precio, ¿vale? Y bastante asequible para cualquier tipo de público. Genial. Ahora estaba pensando que yo creo que ese cabecero que poníamos antes de ejemplo no era de Class, era de Kinai. Me ha venido tal cual. Y pues qué interesante que podáis, ese expertise que tenéis ya en lo que es este tipo de producto, en este sector, sacarle partido con esas 3 diferentes audiencias, ¿no? Es, es muy lógico, pero muy difícil también el tener esa parte de multimarca y multiaudiencia, esos diferentes targets, ¿no? Claro, claro. Al final Pero qué bien que lo habéis. con una sola marca sería difícil poder atacar a absolutamente todos A los tanto, targets del mercado, sí. lógico. Vale, pues entrando un poco ya en esa parte de ese gusano que te picó, de querer formarte, ¿no? Y hacerte más experto en toda la parte de inteligencia artificial. Si no me equivoco, de ahí salió no sé si fue final de máster, final de proyecto, no sé cómo se llama, salió de ahí, o el final de tesis, ahora no os pones todo el nombre, pero salió de ahí un proyecto que has podido usar, ¿no? Que si no me equivoco es el asistente virtual que estáis usando a día de hoy. Cuéntanos un poco más con qué hiciste ahí, cómo se ha adaptado luego al negocio. Sí, bueno, pues como comentas, en relación al trabajo de fin de máster, ¿vale? Que tenía que realizar, al final era un trabajo abierto, por lo tanto lo podía dedicar a lo que quisiese, pero bueno, yo decidí aplicarlo a algo usable que podía usar en el día a día y qué mejor forma que hacer un asistente virtual para nuestros propios usuarios en el e-commerce. Uh-huh. Esto viene sobre todo porque al final, bueno, siempre tenemos buscadores, ¿vale? De hecho, nosotros en el grupo intentamos usar las mejores herramientas para la ocasión. Pero claro, al final un buscador no deja de limitarse a una forma muy concreta de buscar, que es la misma que utilizamos, por ejemplo, también en Google, ¿vale? O sea, cabecero gris, por ejemplo. Pero si yo Uh-huh. quiero darle más argumentos, no podría, porque el cabecero, o sea, perdón, el buscador no sabría qué responderme, ¿vale? Esto es lo que viene también a suplir un asistente virtual. Lo primero es poderte entender, ¿vale? Que te puedas expresar de la manera que lo hagas cotidianamente, no que tengas que adaptar tu lenguaje a un lenguaje buscador. Y lo segundo es poderte facilitar también esa búsqueda. Prácticamente sería intentar imitar, salvando muchísimo las distancias, por supuesto, a cómo se comportaría un asesor en una tienda. Un asesor, Y lo primero. entonces, Sí. perdona, te he interrumpido ahí. Nada, digo que un asesor al final lo primero que te va a preguntar, en este caso en una tienda, es qué estás buscando y qué características debe de tener. Al final, esto sería intentar replicar eso mismo. ¿Y lo tenéis integrado en el buscador o en modo chat, más de chatbot? Ese es un modo chatbot. Sí. Vale.
Y aquí entonces es 100% desarrollado con inteligencia artificial, es como si estuviésemos hablando con un ChatGPT entrenado y obviamente parcelado para que no te la líe, o habéis hecho un mix entre parte de IA y parte de tipo configurador que puedan tener ya los chats para que vaya por ciertos caminos, ¿no? Por ciertas cascadas de flujo de información. Todo es inteligencia artificial. O sea, no ¿Vale? contiene ningún flujo. ¿Vale? Lo que sí que unimos son diferentes metodologías de inteligencia artificial. ¿Vale? Por ejemplo, quien da la respuesta sí que es GPT, pero quien recibe la consulta es Anthropic. Luego también todo eso se hace, hay un motor de embedding, ¿vale? Por detrás. No me quiero poner muy técnico tampoco, pero esto lo que hace, ¿vale? Es todo el contexto que le damos a la inteligencia artificial, que en este caso son todos los artículos que contiene el e-commerce, pasa a una base de datos vectorial. ¿Vale? Una base de datos vectorial, por explicarlos un poco brevemente, al final lo que hace es transformar cualquier archivo, en este caso sería de texto, pero podría ser también de audio o de imagen, a números, ¿vale? Que estos son los vectores. Esto lo que consigue luego hacer es encontrar esa similaridad o similitud entre lo que está preguntando el usuario, que también es transformado en vectores, frente a lo que él tiene como contexto, que en este caso son los artículos del e-commerce. Esto lo que nos da es mucha más libertad y mucha más rapidez a la hora de encontrar entre lo que está consultando y lo que le tenemos que recomendar. Qué bueno. ¿Y cómo hacéis para evitar que se os salga de la parcela donde le queréis tener bien acotado? Me refiero que no os haga una recomendación que sea una competencia vuestra o que dé una respuesta que no debe o que no alucine un Sí, resultado, ¿no? es difícil, es difícil. A ver, una de las principales sería trabajar muy, 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 muy bien el prompt, ¿vale? Esa es una de las principales. Cuanto mejor lo tengas trabajado, menos pie le vas a dejar a aquel dictamine cómo debe de trabajar. Sí que es verdad que en la parte de alucinaciones poco tenemos que hacer de momento, ¿vale? Porque por desgracia sigue manteniéndolas. Sí que he estado probando, por ejemplo, utilizar agentes, que es algo que por desgracia no se conoce o no se habla mucho de ello, ¿vale? Pero al final siempre no nos tenemos que limitar a utilizar una única inteligencia artificial para dar una respuesta, ¿vale? Sino que tenemos que, o podemos utilizar también agentes para enfrentarlos entre sí y realmente que al usuario final le llegue la respuesta correcta. En este caso, por ejemplo, es un agente que lo que hace es corroborar que esa respuesta que se le va a dar al usuario es correcta o no es correcta. ¿Eh? ¿Problema que tiene esto? Obviamente, lleva más tiempo, ¿vale? Entonces al usuario no se le daría una respuesta tan instantánea y un aumento de costes también. Claro. ¿Cómo detectas si ha habido alucinaciones? ¿Puedes? ¿O esto te toca? O sea, no hay una forma masiva de control de calidad aquí, más allá de ir viendo un poco las contestaciones que da y irlas viendo. O sea, ¿no queda? ¿Hay otro camino para revisar esto? Hay otro camino y es utilizando los agentes, ¿vale? Teniendo, al final un agente es eso, otra inteligencia artificial que estaría haciendo de ti, realmente, que es como un Entiendo moderador. que tiene un porcentaje también de error, ¿no? O puedes entrenar, no sé si entrenar es la palabra, configurarlo de tal forma que realmente sea tan fiable como podría ser Claro, ahí un proceso más humano de alguien que sabe lo que se está haciendo ahí. claro, al final cuantos más agentes obviamente metas, menos error o menos tasa de error vas a tener. ¿Vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, probando con poniendo un agente intermedio como moderador, se reducía prácticamente, o sea, el 100% de los chats, solamente como en un 5% aproximadamente es cuando había alucinaciones, frente a prácticamente un 30% si no hay un moderador entre Fíjate. medias. ¿Y lo habéis puesto aún siendo hace que el coste sea más alto y que la respuesta al usuario no sea tan inmediata? ¿Están Mm. puestos para evitar disminuir
a ese A5% esas alucinaciones? No, en producción no está puesto todavía. O sea, estamos Eso, con el 30. claro, claro. Estamos alucinando en 30%, ¿no? Eso es, eso es. Sí que tenemos ahora una versión que está en beta, ¿vale? Que prevemos sacarla pues para enero, en el que además trabajamos también preguntas recomendadas para los usuarios, ¿vale? O sea, vale, tú me estás haciendo esta pregunta, pero esto es lo que yo te sugeriría que fuese la siguiente pregunta. Pues, por ejemplo, ¿qué tipo de acabados tiene? O si va montado o no va montado. Esto ya te lo sugiere la propia inteligencia artificial. También dando uso, por ejemplo, ahora a Whisper, ¿vale? Ahora que nos lo han liberado, haciendo que el propio cliente pues, pueda hablar directamente con el chatbot, no tenga que escribir. Y lo último que quería también, ahora justo que nos lo han liberado también, era con la parte de visión, que el propio cliente pudiese subir, por ejemplo, una foto de su estancia y la propia inteligencia artificial entendiese qué estilo tiene su estancia, qué muebles componen a su estancia y qué es lo que le podría quedar mejor acorde a su estancia. Es buenísimo eso. O sea, al final estáis sacando la multimodalidad, si se llama así, de pues tanto con Whisper como la parte de visión como la parte de texto, la estáis implementando en todo en uno ahí, ¿no? Claro, a ver, siempre hablamos mucho, por ejemplo, de a ver cuándo llega la inteligencia artificial general y demás. Realmente la inteligencia artificial general ya ha llegado. Es Ya, esto, ¿no? ya existe. Ya podemos tener teniendo esta multimodalidad y teniendo agentes, ¿vale? El problema que tiene es el coste que supone eso. Que a día de hoy, pues, una empresa, por ejemplo, como ChatGPT o OpenAI en este caso, vamos, a nivel de costes no podría asumirlo. Esa es la gran problemática. Pero una inteligencia artificial general, a día de hoy, es capaz de desarrollarse. Qué bueno. Oye, pues creo que es un gran ejemplo de cómo aportar valor al usuario, ¿no? Con todo esto, optimizando procesos internamente. En cuanto podáis reducir toda esa parte de alucinación que tenéis, pues son, entiendo, menores incidencias que podéis tener de cara con los usuarios, con los pedidos, etcétera, ¿no? Pero también ese cruce con lo que yo he entendido, y perdona si no hablo correctamente, o sea, de forma técnicamente correcta, pero todo ese cruce con vuestra propia base de datos para hacer toda la parte de recomendación, parece que a veces la inteligencia artificial ha nacido o mucha gente se puede pensar, ¿no? Ha nacido hace 2 años con toda esta explosión, cuando en realidad toda la parte de recomendación, toda la parte de personalización y demás ya lleva en e-commerce no sé cuántos años y la inteligencia artificial en líneas generales lleva bastante más, ¿no? Pero como todo lo que estamos viendo el boom se va conectando y haciendo estas nuevas recomendaciones con la base de conocimiento que tenemos ahora, a mí por lo menos me despierta mucha curiosidad, ¿no? Mucha admiración también, quizás sea la palabra. Claro. A ver, al final, sobre todo, la diferencia que tiene con antiguamente, vamos, con el año 2016, por ejemplo, por cogernos un año, es que, como tú comentas, al final siempre ha existido modelos de machine learning para darte esas recomendaciones y demás. La diferencia que tenemos con ahora es que nosotros somos capaces de hablar con esa inteligencia artificial. O sea, es una vía de 2 canales. Nosotros les podemos hablar y ella nos puede responder. Con lo que comentabas antes, con nuestro lenguaje y no tanto con el de la máquina, que era la principal barrera, ¿no? No sé cómo tratar. Que yo creo que es lo que ha democratizado la inteligencia artificial ahora a casi todo el mundo, ¿no? Estos son unos claros ejemplos, como comentaba, de cómo se aporta valor al usuario. Igualmente, por lo que un poco hemos estado comentando, también hacéis diferentes usos para poder aportar valor vosotros internamente. Por ejemplo, si no me equivoco, en la parte más de contenidos, entendido contenidos, tanto la parte de marketing de contenidos como puedan ser los blogs o como la parte más de descripción de productos, podemos entrar en estas 2 partes también, estáis dándole caña también en uso interno, obviamente a toda la parte de IA generativa, ¿no? Me encantaría que nos contases un poco pues estos 2 casos y otros que pueda haber de ese uso que le estáis dando. Claro.
A nivel de descripción de productos, por ejemplo, no la utilizamos desde cero, ¿vale? Porque al final nuestra tipología de producto, y entiendo que también muchas otras, ¿vale? Como podría ser cosmética y demás, se componen de unas partes bastante técnicas que al final no podemos dejar a la inteligencia artificial crearlas a su libre albedrío. Sin embargo, sí que lo utilizamos, por ejemplo, nosotros desarrollando esa descripción inicialmente, ¿vale? Pues, por ejemplo, para marketplace en los que estamos, y de esta forma también beneficiar a nuestro propio SEO en este caso, dándole la descripción que nosotros previamente hemos escrito y pidiéndole que la reformule de otra forma, ¿vale? Que al final que nos cree otra versión de esta descripción. Y eso es lo que luego acaba en diferentes marketplaces, por ejemplo. Esto me llamó mucho la atención cuando me lo comentaste, porque yo lo que estoy viendo que se está haciendo en muchos e-commerce es hacer la descripción desde el principio a mano, ¿no? O sea, perdón, con inteligencia artificial. Me sorprendió mucho que vosotros la hicieseis a mano para lo que es el e-commerce y para todo lo que sean adaptaciones, ya ahí sí que utilizabais la IA. Ahora comentabas que es un poco por la parte técnica, o sea, al final no necesitáis tener no sé si es un tema de control o un tema de evitar esas alucinaciones, pero mi pregunta aquí es, ¿no se puede hacer esa descripción desde cero, aún tú añadiendo toda esa información técnica en lo que sería el prompt? Oye, pues esto tiene estos materiales, estas medidas, o es que siempre ocurre que aún dándoselo alucina y te cambia el dato y entonces no te la puedes jugar. ¿Por qué no sirve? Por profundizar un poco más ahí. Claro, al final sí que serviría, ¿vale? Pero le tendrías que dar tal cantidad de datos de cada uno de los productos que al final el tiempo que te va a llevar categorizar cada uno de estos datos para pasárselos frente a lo que te llevaría a escribir a ti mismo la descripción, pues al final te puedes quedar ahorrando un par de minutos por cada una de las descripciones. Y si tienes ya categorizado el dato por lo que sea, porque trabajas con un PIM o ya lo tienes categorizado en un Excel por lo que fuese, entonces ahí sí que hay ahorro. Entonces posiblemente sí. O sea, Posiblemente sí te quizás... ahorraría. A ver, yo sinceramente revisaría primero previamente todas las Obvio. descripciones y demás, ¿vale? Porque a pesar de que tenga toda la información, sí que tiene ese pequeño porcentaje de alucinaciones, pero posiblemente sí, si lo tienes muy bien trabajado y bien categorizado, sin problema. ¿Cómo revisarías? Bueno, esto igual se contesta con lo de los agentes y ya está, por no repetirnos, pero ¿cómo revisas esas alucinaciones? Metiendo agentes que... Precisamente. Vale. Y luego, entiendo que luego para cada marketplace que hacéis la adaptación, cada uno tendrá su casuística, ¿no? Un marketplace no pedirá lo mismo que otros, entonces ahí simplemente vais adaptando con el prompt y ahí sí que te lo va haciendo bastante escalable y dentro de que es una adaptación ya la alucinación debería ser nula o ninguna o casi Claro, un porcentaje claro. muy bajo, ¿no? Esto, mira, por ejemplo, te pongo un caso de uso, ¿vale? Que tenemos muy, muy cercano. Nosotros en Kenai, por ejemplo, en las descripciones de los productos, sobre todo de sofás y demás, ponemos en qué tienda está disponible para poderlo probar. Esto en los marketplaces, por ejemplo, no te lo permiten hacer. Entonces, para nosotros era mucho más rápido solicitarle a la inteligencia artificial, oye, revisa todas estas descripciones y en todas las que encuentres esto lo borras, que estar una por una revisándolo y borrándolo a mano. Y os lo habéis quitado en plumazo. Claro. Prácticamente en 5 minutos pues teníamos todas las descripciones sin ello ya. Y entiendo que luego a nivel de formato también, ¿no? Pues unas querrán más bullet points, número de caracteres, todo eso, pues perfecto. Claro, exactamente igual. Hay algún marketplace, por ejemplo, que te pide entre 3 y 5 bullet points, pues lo mismo, es pasar la descripción, oye, sácame 3 bullet points de esta descripción. Y luego entiendo que también hará una buena jugada en toda la parte de traducciones, ¿no? ¿Vosotros en cuántos diferentes países o mercados estáis trabajando? Pues mira, ahora mismo estamos en Francia, Italia, España y Portugal. Y claro, sí, también lo utilizamos a nivel de traducciones. Sí que es verdad que obviamente tiene una labor de revisión luego por detrás, ¿vale? Pero
Por lo que he podido comprobar, cuando son textos bastante largos o frases bastante largas, funciona mejor que un traductor al uso, ¿vale? Como sería un Google Translate, un DeepL, etcétera. Sobre todo porque entienden mejor el contexto y también, obviamente, vuelvo a lo mismo de antes, según el prompt que le des, ¿vale? En este caso yo, por ejemplo, lo que les suelo decir es, si voy a hacer una traducción al francés, no le digo tradúceme literalmente esto al francés, ¿vale? Sino que te voy a pasar este texto en español, necesito que lo pases al francés de Francia, entendiendo el contexto y adaptándolo a cómo lo diría un e-commerce de Francia, por ejemplo. Y te lo mejora. Y te lo mejoras. O sea, no te hace una traducción literal, sino te lo traduciría tal y como se diría allí. De hecho, tengo entendido que funciona mejor que en Google Translate, por ejemplo, porque la principal función para las que se desarrollaron en su día era para resolver el tema de los idiomas, de las traducciones, o esto tengo entendido. Sí, Entonces, sí, no es de extrañar que en esto se desenvuelva tremendamente bien. claro. Vale, esta es por la parte un poco de los descriptivos, tanto en e-commerce como en los marketplaces. Y para la parte del blog, ¿le dais caña? Para la parte del blog todavía no lo hemos lanzado a producción, ¿vale? Pero sí que hemos empezado a hacer algunas pruebas para ver qué tipo de artículos podría sacar y demás. Y nos está funcionando bastante bien hacerle un primer boceto, ¿vale? Hacer los primeros párrafos y demás, luego dárselo, pedirle que lo extienda y además que lo adapte también a nivel de SEO dándole las diferentes keywords y demás. Eso sí que nos ha funcionado bastante bien. Nosotros, por ejemplo, al final aquí, la regla del garbage in, garbage out, ¿no? Si le das un prompt muy sencillo, te va a sacar te va a rellenar la página porque en eso es experto, pero puede ser de absoluta paja. Entiendo que el nivel de detalle, o sea, el pedazo prompt que le tenéis que meter para hacer un post de contenido decente que aporte valor y no sea un post muy genérico de tendencias de 2024 que se puede sacar de cualquier lado, que puede tener cero fundamento, por así decirlo, entiendo que esa labor también, o sea, tiene que estar, ¿no? Sí. Que os estaréis pegando con ello o que os tendréis que pegar con ello, justamente para no llenar de paja vuestro blog que no vaya a ningún lado. Pues mira, más o menos te diría que aproximadamente el 10% de la extensión que quieras del artículo va a ser el prompt. O sea, si tú quieres un artículo de 1000 palabras, el prompt va a ser más o menos como de 100, porque le tienes que especificar muy bien cómo lo quieres, a qué público vas dirigido también, qué tipo de lenguaje debe utilizar y cuál no, qué es lo que quieres también que te detalle dentro del artículo. Una serie de características que al final, volvemos a lo anterior de antes, si no le estás dejando a su libre albedrío y lo va a hacer como él crea oportuno. Claro. Y entiendo que también lo usáis a nivel de quizás de brainstorming o de coger ideas, en plan de, oye, inspiración de qué puedo hablar, o no le dais tanto uso quizás para esa parte más creativa o de planning, por así decirlo. Pues mira, lo estamos empezando a testar, que tampoco está lanzado todavía a producción, ¿vale? Pero lo estamos empezando a testar, por ejemplo, a nivel de keywords, tanto de publicidad como de SEO, ¿vale? Nosotros le damos una serie de keywords en las que ya pensamos trabajar y lo que solicitamos también es que nos las amplíe. Ujú. Luego también es que, saliéndonos también de la parte de texto, por ejemplo, hemos empezado a probar ahora que han liberado, por ejemplo, tanto Whisper como Vision. De hecho, ayer justo compartía un post en LinkedIn de una de las pruebas que estuvimos haciendo y es intentando democratizar el desarrollo a nuestros equipos también de diseño. O sea que para hacer un simple formulario o un botón, por ejemplo, no tengamos que estar molestando a nuestros equipos de IT para hacernos un formulario. Entonces, esto lo que te permite ahora, por ejemplo, Vision es que con un simple dibujo, tú dibujas un formulario como quieres que sea, incluso con los propios flujos, ¿vale? Tú dibujas un formulario y con un flujo indicando que lo siguiente sería pues una página de gracias, ¿vale? Y esto ahora mismo ya es capaz de darte todo ese código. ¿Y eso ya lo estáis implementando? O sea, ¿ya lo estáis probando, testando? ¿O está entre las cosas que queréis hacer? Pues esto lo he testado justo esta semana. Mm. Esta semana, porque al Pues es final, bueno, buenísimo. Vision se liberó hace apenas unas semanas, entonces todavía Sí, estamos toda la ahí. parte de API.
Claro, estamos viendo todavía qué es lo que podemos y qué no podemos hacer con ello. ¿Cómo os organizáis internamente para todo esto? ¿Tenéis un departamento de innovación donde vais proponiendo proyectos, valorando, votando y viendo prioridades? ¿Tú te lo guisas, tú te lo comes? ¿O cómo os organizáis esta parte un poco de experimento, priorización, Claro. ideas, de dónde vienen? A ver, sobre todo por nuestra tipología también de empresa, ¿vale? Que tampoco somos una mega multinacional y demás. ¿Cuántos sois, por coger el contexto en todo el grupo? ¿Cuántas personas? Uh-huh. Pues creo que está alrededor de unas 500 personas. Te lo estoy diciendo de cabeza, más o menos, no sé el dato Bueno, en más o concreto. menos por coger una referencia. Uh-huh. Sí, y luego dentro de lo que es nuestro departamento, ¿vale? Departamento de e-commerce, somos ahora mismo 11 personas. Uh-huh. Lo componen pues personas de UX, de analítica, de publicidad, etcétera. Básicamente lo que hacemos es una toma de requerimientos también, sobre todo lo que vamos viendo en el día a día, ¿vale? Las problemáticas que se nos van presentando y viendo cómo podemos esto resolverlo apoyándonos en la inteligencia artificial. ¿Vale? Pues, por ejemplo, esto que te comentaba de las solicitudes, por ejemplo, que hacen los marketplaces, pues mira, es que ahora nos debéis de borrar esto. Vale, pues lo primero que hacemos ya, y sobre todo es un cambio de forma de pensar, ¿vale? Es, vale, antes de ponerme a machacar en el Excel, voy a pensar si la inteligencia artificial me puede ayudar a esto. Si la respuesta es sí, me pongo a ello. Si la respuesta es no, pues nada. Entonces ya me pongo a machacar en el Excel. Y ese pensamiento es una cosa que ya tenéis, que tienes que estar trabajando con el equipo para que se adquiera, o viene de casa, ya de cada uno, porque es cultural en la empresa y, digamos, se contrata un poco incluso buscando eso. Bueno, tenemos un poco de todo. La verdad, sí que es verdad que en ningún momento hemos contratado, por ejemplo, pensando en ello, ni son los requisitos y demás, pero sobre todo en las personas más jóvenes, por así decirlo, que se están incorporando además, sí que es verdad que viene un poco más integrado. ¿Vale? Ese es el típico conocimiento de Excel de antiguamente. Ahora ya lo estaríamos llamando conocimiento de GPT. Y al resto, bueno, pues del equipo sobre todo, que igual está un poco más atrás en este conocimiento, ¿vale? De la inteligencia artificial, pues simplemente es mostrárselo y enseñarle cómo le puede facilitar el día a día también, sobre todo ahorrándole tiempo. Hay muchos otros equipos, por ejemplo, pues en el tema de las traducciones, por ejemplo, que hemos pasado pues de tener que estar traduciendo cada una de las páginas del e-commerce, todos los productos, etcétera, que sería una labor, pues más o menos, que nos llevaría como entre 1 y 2 semanas, a directamente trabajarnos un prompt, tirar la línea directamente en un spreadsheet, por ejemplo, y que nos traduzca todo. O sea, y entonces, más o menos, la labor te llevaría como sí, una mañana. Entre lo que escribes el prompt, te genera todas las traducciones y revisas una por una, sería una mañana, frente Y a ser una muy semana o 2 felices. semanas. Claro, Claro. claro. Y el aporte de valor absoluto que puedes hacer, ¿no? Trabajando de esta forma, porque al final te quitas la tarea menos, bueno, más Eso es, robótica eso es, y pues aportar valor donde puedes. eso es. Sobre todo, mira, nosotros ahora, de hecho, estamos intentando introducir mucho la metodología Agile y uno de los factores, o el factor principal, ¿vale? De la metodología Agile es el aporte de valor, justamente. Entonces, esto va muy de la mano también con toda la inteligencia artificial que se nos está dando ahora. La inteligencia artificial está aquí sobre todo para reducirnos todo este trabajo tan manual, ¿vale? Y que podamos aportar mucho más valor en otros ámbitos. Mola, la verdad. Vale, y volviendo un poco a toda la parte de IA, Ujú. hemos hablado la parte de texto, la parte generativa, la parte, algo de un poco de pinceladas, ¿no? En la parte de IT, programación, desarrollo. ¿Hay alguna otra área que estéis dándole caña que no hayamos comentado? Se me viene a la imagen, pero no sé si es
la única que nos queda o quedan alguna más? Bueno, pues mira, la utilizamos también, por ejemplo, para opiniones de clientes, ¿vale? Para dictaminar si es positiva, no es positiva, hacernos también un breve resumen, ¿vale? De todo, pues por ejemplo, cada mes lo que hacemos es cogernos todas las reseñas de los clientes y con ayuda, obviamente, de la inteligencia artificial, ver realmente dónde están nuestros pain points, ¿vale? Dónde debemos de mejorar. Se me ocurre, por ejemplo, también, pues justamente ahora que vamos a entrar en el nuevo año, pues gracias a la inteligencia artificial también, pues podemos hacer algunos modelos predictivos para ver cómo nos va a ir el próximo año, teniendo en cuenta pues diferentes acciones que podamos llevar a cabo. Esto sobre todo ahora que GPT metió la versión esta de Function Calling también, que te permite ejecutar Python y demás en el propio navegador. Realmente nos abre un mundo en este sentido. Entonces, en toda la parte de contabilidad económica, estadística y demás, al final democratiza totalmente esta parte que antes era un ámbito que solamente podía tocar, pues al final un científico de datos o algún perfil parecido, ¿vale? No sé cuánta información vosotros del usuario cogéis en las diferentes etapas por las que va avanzando, ¿no? En la compra, etcétera, en su navegabilidad. ¿Hacéis algo luego con esos datos? ¿Los trabajáis de alguna forma para aprender más de ellos, para personalizar campañas, para personalizar lo que sea? O para toda esta parte de modelos predictivos, ¿no? Que comentabas también de cara a planificaciones del próximo año. ¿Estáis pudiéndole sacar información a esos datos que estoy segura que, como todos, ¿no? Los e-commerce vamos recogiendo o vais recogiendo? Sí. En este caso sí que es verdad que ahí nos apoyamos, ¿vale? Con una herramienta externa que se llama Insider. En este caso recogimos algo más de 130 puntos de datos del usuario, desde los típicos, ¿vale? Que son la navegación, qué ha comprado, qué visita y demás, hasta el tiempo que hace en su localidad ahora mismo, o si está lloviendo, o cómo va a hacer los próximos 7 días. Todo esto al final se mete en una coctelera, ¿vale? Que es un algoritmo de Machine Learning, y de ahí sacamos diferentes segmentaciones o diferentes algoritmos, como serían un likelihood to purchase, o sea, los propensos a comprar con descuentos, personas que tienden a quemarse, o sea, que les debemos de impactar porque si no se van a quemar, grupos, por ejemplo, que serían lo que consideramos VIP, a los que tenemos que cuidar bastante más porque son también los que se gastan más o los que más recurrencia tienen. Sería como el RFM de toda la vida, pero llevado a más. Qué guay. Esto lo juntas con la parte que comentabas también de las opiniones y al final vas teniendo un buen cuadro, ¿no? De cómo se comportan los usuarios, qué dicen y qué tienes que ir adaptando tú como e-commerce para que esa satisfacción del cliente sea mayor, ¿no? Y de nuevo entramos en la aportación del valor. Claro. Vale, metiéndonos un poco dentro de la imagen, me gustaría saber un poco cuántos habéis metido y cuáles son vuestros siguientes pasos quizás en ella, porque toda la parte de IA generativa a nivel visual pues también es bastante rompedor, ¿no? O revolucionario. Claro. Bueno, ahí como comentábamos antes, para nosotros la foto ambientada, sobre todo, al final es una de las características más importantes que debe tener un producto. Sobre todo porque, como estábamos comentando antes, antes de la grabación, al final un usuario lo primero que ve, el primer impacto que se lleva cuando entra a nuestra web, en este caso, es la imagen del producto. Entonces, tienes muy pocos segundos para que el cliente o el usuario, porque todavía no es cliente, entienda qué es lo que estás vendiendo y le entre por los ojos. Y eso solamente lo consigues con la fotografía. Luego ya, después de la fotografía, viene, sí, el título que le pongas, la descripción, que también tienen que estar trabajada y demás. Pero el primer impacto siempre es la fotografía. Y es más, y retomando también con el principio de cuando estábamos empezando a hablar,
ese test A/B, ¿no? Que ibais haciendo, donde mirabais la conversión de una foto de producto al uso, un fondo blanco, versus la fotografía de ambiente. ¿Te acuerdas cuáles eran los resultados de ese test que hicisteis? Sí, ya te digo, más o menos, y no tengo los datos ahora mismo delante, pero aproximadamente era como un 20% más de conversión. En Fíjate. las categorías que lo probamos, que eran, por ejemplo, cabeceros, que era el ejemplo que ponías antes y demás, si lo mostrábamos en ambiente, 20% más de conversión que si lo mostrábamos con fondo blanco. Pero sobre todo viene también dado por eso. Tú en un primer impacto, si el usuario ya no es capaz de entender que eso es un cabecero, no sé si es un cabecero, una tabla o qué le estamos vendiendo, sobre todo al que estamos impactando, por ejemplo, con publicidad, le hemos perdido, porque tenemos muy pocos segundos para retenerle. Eso es. Vale, y teniendo esto en la cabeza, ¿no? De la foto de ambiente es la que más convierte, ¿qué pasa con la IA? Ujú. Bueno, ahí sí que es verdad que nosotros en todas las marcas, ¿vale? En las 3 marcas tenemos un equipo de fotografía bastante potente y demás, con platós y demás. Pero Os claro, invito a todos a echarle un vistazo a la web porque o sea, realmente el contenido visual no es moco de pavo. O sea, aquí hay un currazo a nivel producción de fotos muy, muy alto. Y la realidad es que el contenido está muy, muy, muy cuidado. sí, sí. Yo doy fe de que tenemos un súper equipo de fotografía en cada una de las marcas y hacen un trabajo impresionante con todas las fotografías, que es una de las cosas también que nos lleva luego a vender, sobre todo a convertir en el e-commerce. Pero claro, eso comentábamos, por ejemplo, tenemos, no sé mucho de los casos, ¿vale? Pero sobre todo en decoración y demás, llegamos a trabajar con algunos proveedores, ¿vale? Externos, proveedores homologados, como los llamamos nosotros, que al final esto no acaba normalmente en una fotografía de ambiente, sino que al usuario pues se le acaba presentando con un fondo blanco y demás. Entonces, lo que intentamos ahí sí que es trabajar con la inteligencia artificial para esa fotografía que tenemos en fondo blanco, ambientarla sin tener que gastar tiempo y recursos a nuestros equipos de fotografía simplemente para fotografía de un jarrón, por ejemplo, ambientado, ¿vale? En algunos casos, bueno, pues se da, pues, por ejemplo, porque tienes un shoot con un plató, yo qué sé, con una mesa de centro y pones el jarrón y entonces ya te sirve, pero no son la gran mayoría de los casos. ¿Y cómo lo estáis planteando hacer? ¿Integrando el producto en una imagen que hagáis por IA o con entrenamiento de producto? Ujú. En un principio lo que probamos era integrando, haciendo el fondo y luego integrando el producto, ¿vale? Pero esto al final lo que requería era un trabajo de postproducción en Photoshop y demás, que, bueno, pues Interesante. también llevaban tiempo, obviamente. Entonces ahora lo que estamos haciendo realmente es entrenándolo con diferentes modelos, ¿vale? O imágenes de nuestra propia base de datos y solicitándole diferentes fondos. Entonces ya la propia inteligencia artificial generativa es capaz de darnos ese producto integrado también proporcionalmente, obviamente, con el fondo que le estamos solicitando. De momento, los resultados que nos está dando son bastante buenos, pero escasos para ponerlos en producción, ¿vale? Los fondos son bastante sencillos, ¿vale? No somos capaces todavía, por ejemplo, de poner un jarrón encima de una mesa. Eso no nos lo está dando. Sí que nos está dando, pues, por ejemplo, si quisiese poner, qué sé, un sofá que por la parte de atrás hubiese una pared con el suelo bien escalado y demás, eso sí somos capaces, pero en el momento que le empiezas a meter ya mucho más detalle o le pides que ponga, yo qué sé, plantas, etcétera, ahí es cuando empieza a alucinar. Yeah. Para mí es súper rompedor esto, lo hablábamos antes también, porque yo las pruebas, ¿no? Los test que estaba haciendo en su momento, el año pasado sobre todo, de entrenamiento de producto, me fui súper frustrada porque efectivamente cuando vi toda esta tecnología pensando en Dreambooth, ¿no? Que ahora no se habla tanto de Dreambooth, pero joder, yo decía, pues es que con esto te quitas de estar haciendo las fotografías de los productos in situ, ya lo puedes hacer todo a través de ordenador, ¿no? Pero cuando hacía el entrenamiento de producto, luego
me pasaba muchas veces que el producto se me distorsionaba, me salían lo que se llaman los artefactos, ¿no? Claro. Es decir, que pues yo qué sé, en un sofá te pone un cojín de más, un cojín de menos, o te desvirtúa en algo el producto, y obviamente pues en e-commerce no te podías permitir eso. Y cerré, digamos, esa línea de investigación. ¿Vosotros habéis conseguido que no salgan artefactos dentro de los productos y que respete el producto, que la IA te haga la generativa de ese producto fiel a la realidad sin que te salgan cosas que no son? Te diría, en el 95% del producto, sí. Donde llega a fallar es justamente en los detalles más pequeños, ¿vale? Te comentaba antes, por ejemplo, pues en patas de un sofá que acaben de una forma puntiaguda, por ejemplo, él te lo transforma en una pata rectangular, ¿vale? Pero al final son detalles que siempre luego con Photoshop y demás, o con diferentes herramientas de retoque fotográfico, lo puedes llegar a subsanar. Pero en la gran mayoría de los casos sí, que es capaz de entregar realmente el producto tal cual es la realidad. Pues a mí me motiva mogollón otra vez el volverme a meter toda esa parte y saber que hay un Sobre todo, camino por ahí, ¿no? claro, ahí sobre todo es que igual es lo que te pasaba a ti, ¿vale? Porque mi forma de pensar al principio era, vale, yo le voy a dar esta imagen, quiero que entienda esta imagen y que luego me la transforme con fondo y demás. El problema es que en el momento que tú le das una imagen y le pides que te la transforme, te va a alucinar sí o sí, ¿vale? Entonces, ahí cambié esa forma, tanto mía como de inteligencia artificial, de pensar. Y es, yo te voy a dar una imagen y lo que quiero no es que adaptes esta imagen que yo te estoy dando, que es la de producto, ¿vale? Sino lo que quiero es que tú me crees un fondo y adaptes el fondo a esta imagen, ¿vale? Entonces, lo que hace realmente es, él simplemente te va a pegar, entre comillas, la imagen que tú le estás dando, que es la de producto, ¿vale? Y te la va a integrar dentro de un fondo que realmente sí ha creado acorde a ese producto que tú le has pasado. Vale, entonces no hay entrenamiento de datos de producto como tal. O sea, no le metes 20 fotos, 5 fotos del producto, ahora aprende cómo es y me sacas una versión de esto en IA, sino que logras que con tu imagen original te cambie el contexto respetando tu foto original, ¿no? Sin Eso es, interpretarla. eso es. Sí que Vale. luego, obviamente, te cambia, por ejemplo, pues iluminación y demás, ¿vale? Pero siempre te acaba respetando también, por ejemplo, la textura, la propia textura del producto. Eso siempre te lo acaba respetando. Esa me cuadra más, fíjate, o sea, en el sentido de las pruebas que he ido haciendo, o sea, donde yo me frustré mucho y veía como el camino muy claro al principio y digo, esto no sale ni para atrás, era en la parte de entrenamiento de producto, ¿no? Claro. Y ahí es donde yo veía, digo, no necesito nunca más un producto delante, y claro, pues tiene sueños húmedos con eso, ¿no? Diciendo, esto es que cambia todo. Pero Claro, ahí, me tiene más sentido esta parte. por ejemplo, ahora, esta última semana, de hecho, se están lanzando muchos SaaS y demás del upscaling de fotos y demás, que sí que está muy bien, pero, por ejemplo, si te coges, ayer veía una fotografía que era de Ana de Armas, de hecho, que la intentaban rescalar. Pasaban de 512 a 2000 píxeles. Y estaría muy bien si no fuese por un detalle, y es que, por ejemplo, en la fotografía original, Ana de Armas estaba con la boca cerrada y en la escalada estaba sonriendo. Entonces ya Ah, dices, vale, sí, me la has escalado, pero no es fiel a la realidad. Es exactamente lo mismo que nos pasaría aquí en este caso. claro, que te hace pequeñas. Ahí el problema es dónde te lo hace y que no lo detectes, ¿no? O sea, Claro. el que estamos, opinión, ¿eh? Estamos cerca o lejos de hacerlo escalable. Porque en ambos casos, ya lo hagas cambiando los fondos por un lado, metiendo la imagen por el otro, con el entrenamiento, siempre parece que o lleva tiempo arreglar los errores o terminarlo o que tienes que estar, pues eso, lleva tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto lo ves escalable? Yo, ¿Cuánto de cerca estamos? mi apuesta es que el próximo año lo tendremos aquí. Sobre todo si nos damos cuenta, por ejemplo,
Próximo año, que estamos en último día de noviembre, estamos grabando esto. Sí, sí. Pero sí, yo creo que para el primer semestre del próximo año, más tirando al final, seguramente seremos capaces de ello. Si nos cogemos, por ejemplo, simplemente este año, ¿vale? A principios de año éramos capaces de sacar imágenes, ya no te hablo de fotografía y demás, sino con simplemente un Midjourney y demás. Éramos capaces de sacar imágenes que, bueno, más o menos pintaban bien y demás, pero tú te cogías Midjourney y tardaba, pues no sé, 30 segundos, un minuto, más o menos en sacártela. Ahora mismo somos capaces de generar una imagen en milésimas de segundo. Al instante. Milésimas de segundo. Y eso simplemente en unos meses de avance. Sí. El otro día veía la herramienta esta de Crea, que ha causado furor, ¿no? Que al final es, vas haciendo bocetos, vas dibujando, vas haciendo lo que sea y te va en el momento creando, ¿no? Es la parte que dices, un poco de milisegundos. Claro. Y es sorprendente, es sorprendente. Eso además está hecho con Stable Diffusion XL, la versión turbo que liberaron justamente esta semana. Pero que yo sepa, este proyecto viene de años anteriores, antes de todo el boom. Entonces me extraña que venga de Stable Diffusion, fíjate. Sí. Otra cosa es que lo hayan terminado de acomodar en algo. Quiero decir que es el mismo modelo, la misma forma de trabajar. ¿Vale? Entonces, realmente nos van saliendo herramientas de pago que luego finalmente se acaban replicando en herramientas open source como es Stable Diffusion, por ejemplo, que democratizan realmente todo eso. Mola. Ahora estamos viviendo momentos muy apasionantes para quien le guste todo esto. Vale, Sergio, pues por ir un poco llegando al final, no sé si nos hemos dejado alguna cosa de que estéis haciendo más que no hayamos comentado, o más o menos hemos dado un buen repaso. Sí, a ver, sobre todo ahora lo que estamos es intentando jugar, sobre todo, ya con las nuevas inteligencias artificiales que van saliendo. Pues hemos comentado Vision, Whisper y demás, cómo podemos utilizarlo tanto a nivel interno, ¿vale? En nuestro propio trabajo, como también con el usuario. Te comentaba, pues, por ejemplo, con Vision, para que un cliente pueda subir una fotografía de su estancia y que le asesoren en base a eso. No sé, al final son tiempos bastante curiosos los que nos vienen, sobre todo con toda esta liberación de tanta tecnología. Nos falta tiempo, realmente. Nos falta tiempo para ir probando cosas, pero bueno, bastante curioso todo lo que nos viene. Genial. Oye, ¿le darías algún consejo, alguna recomendación a otras empresas que estén considerando implementar como buenamente puedan toda la parte de la IA en sus operaciones o sus estrategias de e-commerce? Bueno, sobre todo que no lo dejen. Que no lo dejen. Toda la parte de la inteligencia artificial, ya sea generativa de texto, generativa de imagen, de vídeo, incluso ahora además, es algo que te puede ahorrar tiempo a tus equipos también y tenerles realmente dedicado a lo que aportan valor, ¿vale? Y sobre todo pues a poder pensar más en la propia estrategia, ¿vale? Y que sea otro, en este caso la inteligencia artificial, quien haga la operativa. Por ejemplo, comentábamos antes el tema de borrar descripciones, etcétera, o hacer los bullet points y demás. Al final, nadie aportamos valor realmente por estar escribiendo unos bullet points. Realmente aportamos valor pues abriendo un nuevo marketplace, metiendo nuevas tipologías de productos, a nuevas verticales, etcétera. Ahí sí estamos aportando valor. Entonces, realmente es una palanca, ¿vale? Para que simplemente con el equipo que tú ya tienes pueda aumentar realmente sus capacidades y pueda aportar más valor. Vale, y ya por ultimísimo, aunque en parte la has contestado, pero por si hay contestación un pelín más amplia, ¿cuál es tu visión sobre la IA y el impacto en el e-commerce? Bueno, al final... A nivel general, apuntando para el futuro. Para el futuro. A ver, es difícil. Es difícil de... No tenemos una bola de cristal, obviamente, sobre qué nos vendrá. Pero sí, mira, justamente, a ver, una de las cosas buenas, por ejemplo, que me llevo al haber hecho el máster en el MIT es que todos estos másters y demás prosiguen
y nos envían continuamente pues trabajos que estén haciendo otros alumnos, etcétera. Y alucinarías realmente con el trabajo que se está realizando. O sea, por eso te digo que realmente lo que nos espera para el próximo año posiblemente se quede en nada a lo que realmente hemos vivido este año. Por ejemplo, no hemos hablado, pero tenemos, por ejemplo, también toda la inteligencia artificial generativa de voz, generativa de vídeo. Algo, por ejemplo, con lo que estaría obsesionado yo el próximo año sería hacer un agente realmente virtual con voz y vídeo que ya no sea simplemente un chatbot, sino que sea una persona hablándote y recomendándote, por ejemplo, productos. Eso yo creo que el próximo año seremos capaces de conseguirlo. Sí, efectivamente no hemos entrado en nada de eso, pero es todo un mundo enorme donde vamos a ver retos de seguridad, vamos a ver, yo creo, cómo socialmente nos vamos a tener que adaptar a un mundo todavía más virtual, ¿no? Ya estamos viendo ciertos youtubers, ciertos influencers completamente artificiales, ¿no? Cómo tienen ese gancho, cómo consiguen ese gancho con la audiencia. Y, o sea, ya estamos viendo diferentes, que no son tan nuevos, porque esto ya venía un poco de antes, pero ciertos comportamientos sociales diferentes que probablemente también se pueda aprovechar y se puedan explotar en el uso de campañas de marketing, en muchas cosas diferentes, ¿no? Y a veces me preocupa, pero no me para, toda la parte esta de seguridad, ¿no? Nos tendremos que ir preparando de, wow, o sea, todo lo que se puede llegar a hacer, todo el fraude también que tenemos que estar. Yo creo que es el momento de ser más críticos, ¿no? Del contenido que vemos, de que nos llega, de decir, bueno, pues esto puede ser que ya lo somos en cierta parte cuando recibimos cierto email, cierto mensaje, pues ahora también tenemos que ser críticos cuando recibes una imagen, un vídeo, una voz, un audio y dices, ojo, porque las posibilidades ya son más grandes para todos los lados, ¿no? Pero sí, todo eso la verdad es que daría para un episodio entero. Sí, vamos, yo vamos, ya continuamente en Instagram, por ejemplo, en TikTok y demás, estoy cansado ya de ver vídeos que realmente están 100% hechos con inteligencia artificial, incluso voz y demás, que son de creadores, ¿vale? Pero que el propio creador al final se ha clonado, entre comillas, su voz con inteligencia artificial, entonces lo que hace es montar realmente el vídeo con esa voz, pero él no tiene que hablar. Y son muy difíciles de pillar. O sea, a ver, para alguien que al Todavía final... Claro, tienes esa parte un poco robótica y un poco que sí que lo hace artificial, pero dale unas semanas. No creo, no necesitemos ni un año ahí para pero que no lo sepamos diferenciar. incluso en redes sociales que son tan de un consumo tan rápido como son TikTok, por ejemplo, que vas pasando vídeos, al final es que no lo acabas ni percibiendo. A ver, a no ser que lo hayan trabajado mal, es la Sí, que sea clonación de muy voz, obvio. pero realmente empieza a ser difícil ya, de percibir Sí, lo que es inteligencia artificial frente a lo que es realidad. sí, desde luego. Y seguro que nos pone delante un montón de retos a nivel humanidad, cosas que iremos liando que tendremos que luego ir resolviendo, pero bueno, es nuestra ley de vida hacer esto y resolverlo también, o sea que... Es así, es la única, Sí, la sí. única forma que tenemos también de crecer. Y de Entonces, avanzar, porque si no, de ¿qué vas a avanzar. hacer? Entonces, 100%. Sergio, yo no sé qué le habrá parecido a la audiencia el capítulo. Yo te lo digo de corazón, es la razón por la que hago estos episodios, poder hablar con gente como tú que comparta tanto sin problemas de qué se está haciendo, que no, este pensamiento tan startupil, ¿no? De poder compartir y lo que he aprendido hoy contigo, la verdad me lo llevo para siempre. Te agradezco mucho el rato y agradecida mucho por tu tiempo y todo lo que nos has compartido hoy aquí. Nada, muchas gracias a ti, Monse, sobre todo pues, por haberme invitado y por la labor de divulgación también que haces de la inteligencia artificial, ¿vale? Y poniéndola en valor también para los e-commerce, para incluso cualquier otro sector también, que posiblemente también le puede Perfectamente valer. válido. Claro. Nada, en realidad es un resultado muy... esa parte de divulgación me viene porque tengo esa curiosidad y ese quiero seguir aprendiendo en esto, y de la que aprendo, si los demás aprenden, pues bienvenido sea, ¿no? Ujú. Así que es el motivo por el que lo hago, puro aprendizaje.
Así que de nuevo, Sergio, por haber participado y, oye, no descarto volverte a invitar en X, no te digo cuánto porque a lo mejor son 3 meses, a lo mejor es un año, vamos a ver la evolución para que nos sigas contando un poco cómo sigue apostando tanto tú a nivel personal como vuestro grupo, vuestra empresa, por toda esta parte de IA, innovación, etcétera, etcétera, y desearos lo mejor también por ello también. Perfecto, pues nada, me quedo con ello entonces y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Nada, a ti y un saludo a todos vosotros que estáis detrás. Hasta luego.